Pues buenos días, os agradecemos en primer lugar a todos vuestra presencia y este proyecto, para los que ya habéis asistido a webinarios previos ya lo sabéis, pero para aquellos para los que este es su primer webinario, forma parte de un proyecto que ha iniciado URSI España y que pretende visibilizar un poco la labor de las 10 comisiones científicas de la Unión Científica Internacional de Radio, la URSI, en nuestro país. Hemos presentado en webinarios anteriores las comisiones B, D y H, así que esta es la cuarta comisión que se presenta, el cuarto webinario, y los webinarios anteriores están grabados y disponibles en el canal de YouTube de URSI España. La URSI es una sociedad científica que aglutina a personas que están trabajando actualmente en cuestiones muy variadas, en universidades, en centros de investigación de todo el mundo y aquí en España, pues aglutinados alrededor del Comité Nacional de URSI España. A veces es difícil para los miembros de una comisión comprender lo que hacen sus primos hermanos, digamos, de otras comisiones. Y este es un poco también el objetivo que tienen estos webinarios. Aclarar cada comisión a las otras, así que intentan ser en un lenguaje técnico pero accesible para los no especialistas, digamos, de la comisión correspondiente. Y luego también tienen el objetivo de fomentar un poco en la medida de lo posible la colaboración entre comisiones. Y también tiene el objetivo general que debe tener pues, toda sociedad científica de difusión de las actividades eh, que se hacen, especialmente en España, en este caso, al formar parte de nosotros del Comité Nacional de la URSI. Somos guiados en los webinarios por los presidentes o las presidentas de las 10 comisiones científicas de URSI, que a su vez invitan, en la medida que estiman conveniente para cumplir este objetivo o estos objetivos generales, a quien estiman oportuno, como es el caso, ¿no? Hoy es el turno de la comisión F, que tiene un título largo que dice propagación de ondas y teledetección, atmósferas planetarias, superficies y subsuperficies. Nuestros guías principales son Verónica Santalla del Río y Bryce Sánchez Rama de la Universidad de Vigo. Eh, bueno, ahora Verónica nos va a contar un poco cuáles son los tópicos o los descriptores de la comisión según nos dicta URSI Internacional y que trasladamos directamente a URSI España. Os sugiero que esperemos hasta el final para hacer las preguntas. No obstante, podéis lanzar las preguntas o adelantar las preguntas si queréis por el chat. Pero, como digo, si hacemos las preguntas al final, yo creo que queda más ordenado y en ese momento detendré la grabación para que podáis hacer las preguntas con total libertad. Y yo creo que por Quizá mi... no te he entendido bien. Repítemelo, Ay, por favor. a ver, que se cuela aquí alguna inteligencia artificial. Eso será objeto de otro webinario, pero de momento estamos en el mundo de la inteligencia humana. Pues nada, yo estaba diciendo que por mi parte creo que nada más. Muchas gracias a todos de nuevo por la asistencia, a Verónica y a Bryce por tomarse el trabajo de preparar esto. Y el webinario tiene por título Estimación de la refractividad troposférica a partir de medidas radar, que nos van a contar a continuación Verónica y Bryce. Y nada, por mi parte nada más, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Miki. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Esta de aquí todas las ventanas, a ver dónde la tengo. Aquí está. Muy bien. La estoy compartiendo ya, ¿verdad? Vale. Poner un momento. Bien. Vale, bueno. Simplemente una introducción, una descripción un poco breve de lo que los objetivos de la Comisión F de propagación de ondas
y teledetección. El objetivo fundamental que se plantea en esta comisión es el estudio de todas las frecuencias en un entorno no ionizante. En concreto, se plantea el estudio de la propagación de ondas a través de atmósferas y superficies planetarias neutras, la interacción de estas ondas con las superficies planetarias y todos los obstáculos que podemos tener en estas superficies y la caracterización del entorno y su influencia en los fenómenos de ondas. Cuando afrontamos este estudio, tenemos que considerar los distintos modos de propagación que se van a producir sobre la superficie de la Tierra, en la troposfera. Ahí tenemos a ondas bajas, ondas de superficie, onda ionosférica. Esta onda ionosférica aquí nos une con otras comisiones que estudian la propagación en medios ionizados, pero fundamentalmente el mecanismo de propagación que se considera el predominante es la onda de espacio, porque es el que se produce a partir de frecuencias de 40, 50, 60 MHz. Entonces, básicamente es el mecanismo de propagación que se considera el estudio de esta onda de espacio en la troposfera y sobre la superficie de la Tierra. Cuando estudiamos esta propagación de las ondas electromagnéticas en la troposfera, es importante considerar que este medio no es un medio homogéneo, es un medio que está compuesto por diferentes tipos de gases en distintas proporciones, cuyas concentraciones varían además de un punto a otro y sobre todo con la altura, y también es un medio en el que tenemos una fuerte variación de temperatura, presión y humedad sobre la superficie de la Tierra, pero también verticalmente. Todo esto da lugar a que el índice de refracción en la troposfera no sea constante, sino que varía fundamentalmente con la altura, causando la curvatura de las trayectorias de las ondas electromagnéticas. Es lo que se conoce como refracción troposférica. Y dependiendo de cómo de fuerte sea la variación del índice de refracción en la troposfera, entonces vamos a tener que los rayos se curvan más o menos. Se pueden curvar de manera que se alejan de la superficie de la Tierra o pueden precipitarse hacia la superficie de la Tierra de forma más o menos rápida. Aparte de tener este fenómeno cuyo estudio se aborda de la refracción troposférica, debido al valor medio, a las variaciones del valor medio del índice de refracción, localmente se producen variaciones fuertes del índice de refracción. Estas variaciones fuertes del índice de refracción causan lo que se conoce como dispersión troposférica, que a veces es suficientemente fuerte como para dar lugar a enlaces tras horizonte de largo alcance. Y tenemos también que, a consecuencia de esto, se produce el centeleo, variaciones rápidas de la amplitud y fase de la onda que se está transmitiendo. En la troposfera también tenemos que se producen fenómenos meteorológicos que tenemos que considerar cuando analizamos la propagación de ondas, porque los distintos hidrometeoros que podemos tener, nieve, granizo, niebla, van a causar atenuación, dispersión y depolarización de estas ondas electromagnéticas, y además es necesario también considerar la atenuación que producen los gases atmosféricos. Esta atenuación hay que estudiarla y tenerla en cuenta, y hay que tenerla en cuenta porque además no es igual de importante a todas las frecuencias y tampoco aumenta o disminuye de forma lineal con la frecuencia, sino que hay determinadas frecuencias a las que determinados gases producen unos picos de atenuación interesantes. Esto sería en cuanto un poco en general a la propagación dentro de la troposfera, todos los efectos que podemos tener por el hecho de que es un medio no homogéneo, pero además nos vamos a encontrar que las ondas están viajando sobre la superficie de la Tierra y se van a encontrar con un montón de obstáculos. Esos obstáculos, caracterizados porque tienen un índice de refracción muy diferente al de la troposfera en el que se está propagando la onda, pueden afectar a la onda de diferentes maneras. Se puede generar dispersión, se puede generar reflexión, se puede generar difracción y se puede generar transmisión. Depende mucho de la frecuencia que estemos considerando, del tamaño del objeto con el que está interaccionando la onda, todo medido siempre en longitudes de onda. Aquí tenemos un breve resumen de los fenómenos. La dispersión es cuando tenemos el tamaño del objeto o las rugosidades que podamos tener son grandes comparadas con la longitud de onda de nuestra onda. Entonces la energía se va a dispersar en muchas direcciones del espacio con
una potencia relativamente pequeña en cada dirección. Por el contrario, sí tenemos una superficie plana relativamente grande comparada con la longitud de onda, los que se nos va a producir es reflexión. Estas ondas reflejadas sí van a tener una potencia en general bastante significativa. Después podemos tener difracción en las esquinas, en cuñas o bordes muy afilados. Este fenómeno es el que explica por qué tenemos campo en zonas en las que en principio no tenemos visión directa con la antena transmisora y evidentemente dependiendo de las características del objeto podemos tener cierta transmisión electromagnética a través de los objetos. Todos estos fenómenos es necesario caracterizarlos a todas las frecuencias para poder entender qué es lo que le ocurre, cómo se ha transformado la onda a medida que se va propagando por la troposfera e interaccionando con estos objetos. Digamos que este es el objetivo de trabajo, de investigación de la comisión. Otro de los objetivos de la comisión es la aplicación de los resultados que se obtienen de estos estudios, especialmente en teledetección y comunicaciones. Básicamente, estamos hablando de aplicar todo ese trabajo a la caracterización y modelado del canal de comunicación y a la caracterización y modelado de la señal radar en sistemas de teledetección tanto terrestres como espaciales. Y el último objetivo que se plantea esta comisión es la cooperación adecuada con otras comisiones de la UCI y otras organizaciones relevantes. En este sentido, en la última Asamblea General de la UCI se definieron estos grupos de trabajo. Vemos que la colaboración se establece fundamentalmente con las comisiones G, H, E y J, aparte de la F, y bueno, pues son estos cuatro grupos de trabajo los que están activos ahora mismo. Por último, simplemente, bueno, la Comisión F no organiza ningún simposio o conferencia específica, pero sí que organiza sesiones especiales en la Asamblea General de la UCI, en el ATAP-RAS, el otro congreso internacional de la UCI, y por supuesto en los congresos nacionales bueno, el de Estados Unidos y evidentemente en España, y supongo que esto no lo he podido comprobar, los otros congresos nacionales en países que se organicen. También es importante el congreso organizado por la UCI en cooperación con IECUBO, Antennas and Propagation Symposium, en el que también se organizan sesiones especiales de la comisión. Y bueno, con esto termino y le voy a pasar la palabra a Ray Sánchez Rama, que es doctor por ingeniero de telecomunicación aquí por la Universidad de Vigo. Él ha trabajado en este proyecto, porque de hecho desarrolló su tesis doctoral dentro de este proyecto, que ese objetivo tenía la obtención de estimas de la refractividad atmosférica a partir de medidas radar. Bueno, pues nada, me cedo la palabra y cuando quieras, Bryce. Genial, muchas gracias. Bueno, voy a compartir, si queréis, comparto yo pantalla y me avisáis si la podéis ver. En principio creo que ya deberíais, ¿no? Sí. Vale, genial. Pues nada, bueno, antes de empezar, simplemente agradecer a la URSI en general y a la Comisión F y a Verónica en particular la oportunidad y la invitación para estar hoy aquí charlando de esto, ¿no? Al final es un proyecto que llevamos a cabo dentro del Grupo de Sistemas Radio de la Universidad de Vigo durante los últimos años y que profundiza en el uso de sistemas de radar pues, para caracterizar, como bien decía Verónica, la refractividad atmosférica, en concreto en las capas más bajas de la atmósfera, no en la troposfera, que es pues, donde más nos interesa. Entonces, antes de empezar y por dar un poquito de contexto, aunque Verónica ya ha adelantado los conceptos más importantes sobre lo que sería la refractividad atmosférica o el índice de refracción en la atmósfera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este es un índice que caracteriza tanto la velocidad como la trayectoria de las ondas de radio durante su propagación a través de la atmósfera. Entonces, por este motivo, el ser capaces de caracterizarlo con una buena precisión y una buena resolución nos aporta valor a la hora de diseñar sistemas de comunicación por radio y también sistemas de radar de largo alcance. Además de esto, este parámetro está íntimamente relacionado, directamente relacionado con la presión atmosférica, con la temperatura del aire y con la humedad relativa. Podemos ver en esta gráfica aquí abajo a la derecha, por ejemplo, de la variación de este índice de refracción para distintos valores de temperatura y humedad relativa, si fijamos la presión a 1000 hectopascales, por ejemplo, ¿no?
Entonces, al final, esta relación con los distintos parámetros, con estos parámetros atmosféricos, hace que conocer esta refractividad atmosférica tenga también un interés para la comunidad meteorológica. Y este fue uno de los principales motivadores de este proyecto, en el que hemos colaborado con distintas agencias meteorológicas, ¿no? Porque al final la motivación viene de un incremento en el número de fenómenos meteorológicos extremos durante los últimos años. Al final todos vemos las noticias cada semana y vemos que el impacto que sufren la sociedad y el impacto que sufren las infraestructuras, la gente, por verse sometidos a un número creciente de este tipo de eventos meteorológicos, ¿no? Por dar una cifra, algo un poquito más objetivo, esta gráfica la he sacado de un estudio bastante interesante del Servicio Meteorológico británico, en el que podemos ver que el número de fenómenos meteorológicos categorizados como extremos se ha multiplicado por 4 en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, al final, esto lo que hace es fomentar un interés de la comunidad meteorológica en mejorar las capacidades que tenemos de predecir este tipo de eventos para poder, pues bueno, adelantarnos a ellos. Entonces, al final, en este sentido, el uso de modelos numéricos de predicción meteorológica, o NWP, del inglés Numerical Weather Prediction, ha cobrado protagonismo en el análisis y la predicción de estos fenómenos en los últimos años, ¿no? Al final, estos modelos utilizan datos medidos por diferentes sensores repartidos a lo largo del planeta, ¿no? Distintos sensores atmosféricos, para obtener una imagen del estado actual de la atmósfera y luego, a partir de ese estado actual de la atmósfera, hacer predicciones de su evolución en el corto plazo, ¿no? Entonces, el interés de la comunidad en los últimos años ha estado centrado en mejorar estos modelos, en mejorar la predicción, la capacidad de predicción, la fiabilidad y la robustez de estos modelos de predicción meteorológica. Y para ello, pues bueno, tenemos dos ámbitos de actuación principalmente, ¿no? Tenemos el dominio de los datos y el dominio del modelo, de manera muy simplificada, digamos. El dominio de los datos se refiere a la información obtenida por estos sensores atmosféricos que se utilizan cada día, pues, para conocer el estado actual de la atmósfera con la mayor resolución posible. Como puede ser, ejemplo de estos sensores pueden ser, pues, radiosondas, estaciones meteorológicas terrenas o satélites, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos el dominio del modelo, ¿no? Que se refiere, pues, bueno, a esos modelos matemáticos que se podrían utilizar para, a partir del estado actual de la atmósfera que estamos obteniendo de los datos, generar una predicción a corto plazo de la evolución meteorológica, ¿no? Y bueno, dentro de estos dos ámbitos, en este punto, pues los estudios han demostrado que la incapacidad para realizar mediciones atmosféricas con una buena resolución, tanto espacial como temporal, es uno de los factores más limitantes a la hora de mejorar la solidez y la precisión de estos modelos numéricos de predicción meteorológica. O dicho de otro modo, digamos, la forma más directa de lograr una predicción. Por meu pai, deron unha cita de uroloxía. ¿Alguien por aquí? Que ya Se nos deron, está colando aquí. No, perdona. Nada. Bueno, retomo, que dicho de otro modo, que la forma más directa de lograr una predicción meteorológica más precisa, pues sería el aumentar la calidad y la cantidad de los datos disponibles para estimar el estado actual de la atmósfera. Esto tenía un mayor impacto con respecto a lo que sería modificar los modelos de predicción en sí, ¿no? Y este es el enfoque que le hemos dado al trabajo realizado en este proyecto, que pretende apoyar esta idea mediante el uso de sistemas radar para incrementar la calidad y la cantidad de estos datos. En concreto, pues dar la capacidad de generar estimaciones de la refractividad troposférica, que, como comentábamos antes, tiene un gran valor meteorológico, para aportarlos con una buena resolución temporal y espacial para que puedan ser utilizados para mejorar este tipo de modelos de predicción meteorológica. Entonces, llegados a este punto, vamos a ver de manera muy conceptual y sin meternos tampoco mucho en la matemática, ¿no? O en el razonamiento más técnico, que no es el objetivo de esta charla, cómo podemos utilizar los sistemas de radar para estimar la refractividad en la atmósfera, en concreto, pues, en la troposfera, ¿no? En la capa más baja de esta. Al final, la idea original sobre la que se fundamentan todo este tipo de técnicas fue propuesta por el profesor Fabry de la Universidad de McGill en Canadá, quien demostró que se podía estimar la refractividad troposférica a partir de la fase retrodispersada por objetivos estacionarios dentro del área de cobertura, ¿no? Es decir, si un objetivo está completamente inmóvil, es un objetivo estacionario, y monitorizamos cómo varía la fase de la señal reflejada con el tiempo, podríamos llegar a relacionar las variaciones en esa fase reflejada con variaciones en las condiciones atmosféricas durante el trayecto de propagación, ¿no? Es decir, estaríamos
relacionando variaciones en la fase de la señal reflejada con variaciones en el índice de refracción troposférico. Para realizar esto necesitamos una fase inicial de calibración en la que determinamos el valor de la refractividad durante un momento conocido y la asociamos con un valor de fase que calculamos para esos blancos que estamos analizando, y luego lo que hacemos es ir comparando la fase que estamos midiendo en tiempo real con ese valor de referencia para inferir las variaciones que está sufriendo la refractividad troposférica con respecto a ese valor inicial, ese valor de referencia, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que al final, al estar explotando información que está embebida en la fase de la señal, estamos limitados en cierta manera a los valores a las variaciones de fase que podemos medir, ¿no? Que están, pues, pertenecen a un rango muy acotado, entre 180 y menos 180 grados, entre menos pi y pi, y al final esto va a afectar a la distancia máxima a la que podríamos localizar el objetivo para poder realizar esta estimación. Al final, si tenemos una variación de fase debido a la propagación que sobrepasa estos 360 grados, pues estaremos perdiendo variaciones mayores que esas, estaremos perdiendo la información embebida en ellas, ¿no? Esto, por supuesto, pues también dependerá de la frecuencia de operación del radar. Entonces, esta limitación llevó a proponer una variación del método en la que, en lugar de analizar un blanco, se evalúa la diferencia de las fases reflejadas por dos blancos en la misma celda de resolución azimutal. Es decir, dentro de la misma dirección en azimut, tenemos dos blancos, identificamos dos blancos, y al comparar las fases reflejadas por ambos blancos, la distancia que pasa a afectar ahora, que pasa a determinar la variación de fase que estamos midiendo, es lo que aquí vemos en la diapositiva como R', ¿no? Sería la distancia entre ambos blancos y no la distancia total al radar. Entonces, esto nos permite modificar y aumentar el alcance máximo para realizar estimaciones de refractividad. Bien, pues utilizando estas técnicas se hicieron unas primeras demostraciones en dos experimentos a gran escala en Oklahoma y en Colorado en el año 2002 y 2006, en los que se obtuvieron unos muy buenos resultados al final. Se obtuvieron estimaciones de la refractividad con una resolución temporal de unos aproximadamente 5 minutos, que corresponde, pues, con la frecuencia típica de escaneo de los radares meteorológicos, y con una resolución espacial de en torno a 4 kilómetros, lo cual es bastante notable. Entonces, al final, estos buenos resultados pues motivaron a la comunidad a seguir dándole vueltas y a seguir tratando de explotar esta técnica que había demostrado tener, pues, un potencial notorio para ser utilizada para generar datos de refractividad troposférica con unas buenas resoluciones y explotando además infraestructura que ya estaba instalada, ¿no? Al final, esto sería darle un uso nuevo a radares que ya estaban instalados y en funcionamiento, aprovechando, pues, los periodos en los que los radares están, digamos, no están trabajando porque están en los periodos entre escaneos de su operativa habitual, ¿no? Entonces, al final, aquí con respecto a esta técnica inicial, es importante, pues, comentar algunas consideraciones, ¿no? Primero, supone terreno llano y propagación en línea recta. Esto implica que en terrenos donde la orografía sea variable o donde haya diferencias de altura entre los blancos, vamos a tener unos sesgos inherentes en las estimas de la refractividad. También requiere, como comentaba antes, un periodo de calibración que debe ser lo más uniforme posible, en el que utilizaremos para determinar esa fase de referencia contra la cual vamos a comparar las diferencias de fase medidas en tiempo real para generar estas estimas. Y además, como estamos comparando estas variaciones de fase con esa fase inicial, necesitamos recalibrar de manera frecuente porque la variación máxima de refractividad que podemos medir está limitada. Cuando superemos una variación de refractividad con respecto al origen que implique un desfase mayor de esos más o menos 180 grados, pues seremos incapaces de estimar esta nueva refractividad. Es decir, estamos limitando el valor máximo de cambio que podemos medir. Entonces, debido a estas limitaciones y para adaptar el método y poder obtener estimaciones no sesgadas en terrenos no planos, en terrenos montañosos, es necesario estimar, además de la refractividad, su gradiente vertical, que, como comentaba Verónica en la primera parte de esta charla, tiene un impacto muy grande en la trayectoria de los rayos de las ondas electromagnéticas cuando se propagan a través de la atmósfera, ¿no? Entonces,
la variación de este parámetro con la altura también afecta a la fase de la señal reflejada, como podemos ver en esta ecuación, que prometí que no íbamos a meternos mucho, pero esta ecuación pues refleja esa relación, ¿no?, entre la fase y la variación de la refractividad en el camino de propagación y también la variación con la altura. Entonces, se propuso en el año 2018 un nuevo método para adaptar esta relación de la fase con la refractividad y su gradiente vertical y inferir ambos parámetros a partir de las medidas de fase de radar. Esta nueva línea de investigación proporciona, como comentaba, estimaciones tanto de la refractividad como de su gradiente vertical y necesita también, por supuesto, un periodo de calibración donde determinamos esa fase de referencia. Pero aquí introduce una variación, ¿no? Y es, en lugar de comparar todas las diferencias de fase con esa fase de referencia inicial, lo que se hace es utilizar esa fase de referencia inicial para arrancar el procedimiento, para arrancar ese proceso, y luego cada nueva estimación se compara con la anterior. Esto nos permite no limitar el valor máximo de refractividad que podemos estimar, es decir, no estamos limitando los cambios que podemos estimar de refractividad troposférica, pero el trade-off, el pago que estamos haciendo a cambio, es que la varianza de estimación crece con el tiempo. Al final, al comparar cada estimación con la anterior, los errores de estimación, los pequeños errores de estimación que vamos teniendo se acumulan y con el paso del tiempo vamos teniendo una varianza de estimación cada vez mayor. Esto implicaría que necesitamos, igual que con la primera aproximación, recalibrar con cierta frecuencia. Vale, entonces, como hemos visto, hay un interés de la comunidad meteorológica en explotar la tecnología radar para producir estimaciones de la refractividad troposférica con resolución temporal y espacial altas, y se ha demostrado la viabilidad y la potencia de este método, pero en escenarios muy controlados, ¿no? Al final, todas estas técnicas fueron validadas en esos experimentos que comentaba antes, en los que se utilizaban radares meteorológicos, todos operando en banda S y con transmisores basados en Klystron, que son muy estables en frecuencia, pero poco representativos de lo que sería, por ejemplo, la red meteorológica europea, donde se usan otro tipo de transmisores. Entonces, hay una serie de retos tecnológicos que impiden implementar esta técnica en cualquier tipo de escenario. Y ahí es donde enfocamos nosotros el proyecto, el trabajo realizado, ¿no? En tratar de llevar este algoritmo, esta técnica, a generar una serie de algoritmos que nos permitan desplegar o implementar esta técnica independientemente del tipo de escenario o del tipo de radar. Y poder darle, digamos, una usabilidad práctica a esta técnica. Entonces vamos a ver aquí un poquito los puntos que vamos a tratar hoy. Voy a intentar ser ágil y no pararme mucho en ninguno de ellos, pero primero vamos a hablar un poquito de estos retos que debemos enfocar para poder permitir un despliegue práctico de esta tecnología independientemente del escenario, y luego nos centraremos en tres contribuciones que generamos durante este proyecto, ¿no? Una técnica de caracterización radar, de caracterización de la refractividad basada en radar nueva, que hereda, digamos que nace de estas dos que comentábamos anteriormente, es una evolución. Luego un nuevo método de calibración y también el estudio del potencial uso de técnicas de interpolación geoespacial para generar pues, esos mapas finales de refractividad que son de utilidad para las agencias meteorológicas, ¿no? Entonces vamos a empezar por ver un poco los retos que se presentaban al inicio del proyecto para cerrar este gap, ¿no? Este hueco entre la teoría y la práctica y poder llevar esta técnica a una implementación práctica real. Y el primero sería, lo que comentamos antes, el tipo de transmisor que utilizaban los radares, ¿no? Al final, los radares meteorológicos típicamente utilizan dos tipos de transmisores basados en amplificador de potencia, Power Amplifier o Power Oscillator, ¿no? La diferencia principal es que los Power Amplifier, pues, en los Power Amplifier, los transmisores basados en Power Amplifier, se genera una forma de onda de bajo nivel que luego se amplifica, y en los Power Oscillator, como podría ser el magnetrón, el pulso de RF se genera directamente en el oscilador, ¿no? Entonces, al final esto tiene una serie de implicaciones. Este tipo de radares basados en magnetrón son menos complejos y son mucho más utilizados en la red de radares europeos. Porque al final tiene una serie de características especiales, como una frecuencia de salida, una frecuencia de resonancia que puede variar porque se ve afectada por los cambios en la temperatura y en
del transmisor, pero estos cambios no tienen un impacto real en las tareas típicas de los radares meteorológicos. El problema es que estas variaciones, que pueden llegar a ser de hasta 500 kHz en un intervalo de varias horas, tienen un efecto notable en la fase de la señal, de la señal radar, ¿no? Y como nosotros, como comentaba antes, estamos interesados en explotar la información embebida en esta fase, pues esta variación en la frecuencia nos va a añadir un ruido en la fase de la señal que degrada las estimaciones de refractividad. Al final, la diferencia, o sea, lo que se veía al inicio es que si tratamos de trasladar directamente esas técnicas propuestas por Fabry y probadas en radares de Klystron a radares de magnetron, el error de estimación era mucho mayor debido a estas variaciones en frecuencia. Por otra parte, tenemos la frecuencia de operación. Como decía antes, estos estudios iniciales en Estados Unidos se centraban en la banda S, que es una banda muy utilizada allí, pero como podemos ver aquí en estas dos figuras, en la gran mayoría de los radares meteorológicos en Europa trabajan en la banda C. Y aquí es importante, lo pongo aquí, este dato lo saco de Opera, que es la red de radares meteorológicos europeo perteneciente a UNMENET. Por lo tanto, estas figuras no están representando la totalidad de los radares meteorológicos que hay en Europa, pero bueno, sí la gran mayoría, y consideramos que es una muestra suficientemente representativa como para demostrar que esto pues, puede ser un problema, ¿no? Al final, trabajar en una banda de frecuencia superior tiene un problema, y es que cuanto mayor sea la frecuencia, como todos sabemos, ¿no?, mayor es la probabilidad de wrapping de fase o aliasing de fase, tiene distintos nombres en función de la literatura. Pero al final, el problema es que, como comentábamos antes, si estamos infiriendo o estamos estimando cambios en las condiciones de propagación a partir de cambios en la variación de fase que estamos midiendo, cuanto mayor sea nuestra frecuencia de operación, mayor es la velocidad con la que cambia esta fase, y entonces mayor es la probabilidad de tener ese wrapping de fase, de tener ese superar esos más menos pi, más menos 180 grados, y por lo tanto perder la información en la que estamos interesados, ¿no? Entonces, por lo tanto, trabajar en banda C, en torno a 5,6 gigas, tenemos el doble de probabilidad de perder esta información con respecto a trabajar en banda S, en torno a 2,8 gigas, que es la frecuencia típica de operación de este tipo de radares meteorológicos. Bien, un tercer reto sería la calibración, ¿no? Como comentaba antes, todos estos tipos de métodos de estimación de la refractividad basada en radar dependen de una etapa inicial de calibración en la que conocemos el estado actual de la atmósfera y la asociamos a una fase de referencia, ¿no?, que luego utilizaremos para comparar. Y, en general, este conocer el estado actual de la atmósfera se suele utilizar o se suele generar a partir de datos obtenidos por estaciones meteorológicas terrenas dentro del área de interés. ¿Qué sucede? Que, bueno, mantener una red densa de estaciones meteorológicas es costoso y, además, impide que podamos desplegar o que podamos utilizar este tipo de técnicas de caracterización en áreas donde no tenemos esta red de estaciones meteorológicas, ¿no? O en áreas donde tengamos una red de estaciones meteorológicas muy dispersa, la calidad de la calibración será peor y, por lo tanto, esto se trasladará directamente a una mayor tasa de error en las estimaciones finales de la refractividad, que, como comentábamos antes, dependen directamente de esta calibración. Y por último, el último reto que identificábamos es la resolución espacial, ¿no? Al final, la resolución espacial de este tipo de métodos basados en radar depende directamente del número de blancos estacionarios que tenemos dentro del área de cobertura. Al final, a mayor sea el número de blancos estacionarios dentro del área, mayor será el número de blancos que podemos estar monitorizando y mejor será la resolución espacial de esos mapas de refractividad que podemos obtener. Aquí podemos ver en este ejemplo, por ejemplo, cómo hay zonas en las que, como no hay blancos estacionarios, el radar no es capaz de producir estimaciones de la refractividad. Entonces, nos fijamos como un potencial objetivo el estudiar, pues bueno, el uso de técnicas de interpolación geoespacial que nos permitan explotar las características de la refractividad para poder rellenar estos huecos, ¿no?, y producir mapas en 2 dimensiones que permitan al usuario final, en este caso a las agencias meteorológicas, explotar el valor de este parámetro con más facilidad, ¿no? Entonces, bueno, vistos un poco estos retos,
y vamos a empezar a hablar un poco de lo que sería el núcleo del proyecto, ¿no? El desarrollo de este nuevo método robusto de caracterización de la refractividad. Aquí en esta diapositiva tenemos una representación de lo que serían los bloques lógicos del algoritmo propuesto. Tenemos inicialmente un bloque de estimación de los identificación de los blancos estacionarios, ¿no? Como decía antes, todo parte de monitorizar la fase reflejada por los blancos estacionarios dentro del área de interés. Entonces necesitamos inicialmente identificar todos los blancos estacionarios dentro de dicha área de interés. Luego, durante lo que conocemos con el periodo de calibración, guardamos las fases reflejadas por estos blancos, que en combinación con una fuente de datos alternativa, como podrían ser las estaciones meteorológicas terrenas que hayan en el terreno, veíamos antes, se utiliza para calcular las fases de referencia. Y luego, una vez tenemos las fases de referencia calculadas, podemos entrar en esa etapa de estimación de la refractividad en tiempo real, simplemente a partir de la comparación de las fases que vamos midiendo reflejadas por los distintos blancos con esas fases de referencia que hemos calculado durante el periodo de calibración. Entonces, al final, si vemos matemáticamente esto que estaba comentando antes, lo que tenemos es una estima de la refractividad y del gradiente vertical a partir de una minimización de lo que aquí llamamos la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Donde tenemos las fases de referencia que hemos calculado durante el periodo de calibración y las diferencias de fase medidas, en este caso en el instante M corresponde a un escaneo de radar, ¿no? Pues cada escaneo de distinto radar tendremos pues, una diferencia de fase para cada pareja de blancos nueva medida. Entonces, si hacemos una representación gráfica de esto que estoy contando aquí con esta fórmula, que es un poco fea, difícil de entender, podemos tener una gráfica como esta que vemos aquí, ¿no? Donde vemos que en los dos ejes X e Y tenemos, bueno, no sé si podéis ver mi ratón, creo que no. Bueno, los dos ejes X e Y tenemos la refractividad y el gradiente vertical de la misma, y el eje Z está representando esta suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos ver que el mínimo de esta función corresponde con el valor real de la refractividad y el gradiente vertical en el instante M, es decir, en el instante en el que el pulso de radar M fue transmitido. ¿Qué pasa? Que aquí podría haber ciertos mínimos locales, como podemos ver aquí en este de la derecha, debido a periodicidades en esa relación entre la fase y la refractividad, ¿no? Y esto podría implicar que en escenarios donde el ruido de clúster sea alto, estos mínimos locales puedan llegar a ser confundidos con el mínimo real y, por tanto, con la solución del sistema de minimización que estamos montando para estimar este valor de refractividad y de gradiente vertical. Entonces, para evitar este problema, proponemos una solución basada en combinar este RSS, la suma de los residuos al cuadrado, con una función de penalización basada en la distancia, ¿no? Al final, nosotros sabemos que la frecuencia del barrido de radar suele estar entre 5 y 10 minutos entre escaneos, y eso implica que las variaciones de refractividad entre dos exploraciones o entre dos escaneos van a estar acotadas. No vamos a esperar una gran variación de la refractividad entre dos escaneos contiguos, ¿no? Entonces, esta función de distancia lo que hace es penalizar mínimos que se encuentren alejados del mínimo que fue seleccionado en la estimación anterior, ¿no? Y aquí es importante destacar que esta función de distancia podría adaptarse a la frecuencia de escaneo del radar. Si tenemos más tiempo entre barridos, pues la penalización debería ser menos estricta, por ejemplo, ¿no? Esta es una función que nosotros hemos encontrado adecuada para la frecuencia típica de los radares meteorológicos, que es, pues, como decía, entre 5 y 10 minutos. Entonces, al final, aquí vemos que si combinamos esta gráfica de la suma de los residuos al cuadrado con la función de penalización basada en distancia, lo que estamos haciendo es penalizar mínimos digamos, artificiales que se encontraban en zonas o en valores de refractividad y gradiente vertical de refractividad que no concordaban con un valor de variación estimado para el periodo de tiempo que estamos monitorizando. Al final tenemos un cambio muy grande. Si el mínimo real fuese este de aquí, tendríamos un cambio muy grande con respecto a la última estimación para el tiempo que ha transcurrido entre los dos cambios, ¿no? Entonces, esta función de distancia lo que hace es descartar ese mínimo y nos quedamos con un sistema de minimización que lo que hace es dejar un único mínimo, que sería el mínimo real, ¿no? Entonces, al final, el método que nosotros proponemos, así de manera muy conceptual, se basa en realizar esto para todas las parejas de blancos estacionarios identificadas dentro del área de cobertura y utilizar
Eso para construir un sistema de mínimos cuadrados no lineal que nos permita estimar el valor de refractividad y gradiente vertical de la misma para cada instante, para cada escaneo de radar. Entonces, esto sería, si queremos expresar matemáticamente todo este concepto que acabamos de ver, nos queda esta ecuación de estimador que es un poco fea, pero que podemos ver aquí, pues la parte de la suma de los residuos al cuadrado, la parte de la función de penalización y distancia, y lo que aquí llamo corrected, que sería pues básicamente esa suma de los residuos al cuadrado, tras ser modificada por la función de distancia para eliminar esos potenciales mínimos locales que puedan llevarnos a error en la estimación. Y entonces ahora vamos a ver un poquito resultados obtenidos con esta técnica. Al final, esta técnica propuesta fue validada durante un proyecto en el que colaboramos con Meteo Galicia, con el Servicio Meteorológico Regional aquí en Galicia, y con el IPMA, que es el Instituto Meteorológico Portugués, la Agencia Meteorológica Nacional en Portugal. Y entonces utilizamos 3 radares pertenecientes a estas agencias, el Cuntis, Arouca. Cuntis está operado por Meteo Galicia y Arouca y Coruche están operados por IPMA. Y luego, además, quisimos validar los resultados con un dataset público del radar SPOL en Oklahoma, que pertenece a ese dataset pertenece a uno de los 2 experimentos que os comentaba al inicio de la presentación, que tuvo lugar en 2002, ¿no? Aquí es importante destacar que 2 de ellos, en concreto estos 2, ¿no? Oklahoma y Cuntis, perdón, estoy moviendo el ratón donde no es, Oklahoma y Cuntis. Podemos ver, Bryce, tu ratón, para tu tranquilidad. O sea que... Vale, perfecto. Vale, perfecto. Es que a veces no sé si yo lo pierdo un poco de vista y no sé si lo veis o no. Vale, perfecto. 2 de ellos pues tenían un número suficiente de estaciones meteorológicas, pero los otros 2 no. Entonces, una calibración basada en estaciones meteorológicas sería problemática para los radares, por ejemplo, de Arouca y Coruche, porque no seríamos capaces de obtener ese estado inicial de la atmósfera para obtener esa fase de referencia, ¿no? Entonces, debido a esto, decimos sustituir las estaciones meteorológicas por el conjunto de datos de reanálisis ERA5, que vamos a discutir más adelante en la presentación, como sustituto de las estaciones meteorológicas para realizar la calibración. Y además, pues el haber escogido estos escenarios también implica escoger escenarios con distinta orografía. Podemos ver que tanto Oklahoma como Coruche tienen unas orografías más planas, sin embargo, Cuntis y Arouca pues hay más diferencias de alturas, ¿no? Y en esta tablita, pues lo que estoy tratando de representar son serían las configuraciones de los diferentes radares. Podemos ver que tenemos un radar basado en Klystron, el SPOL de Oklahoma, y 3 basados en magnetron, que tienen esa deriva inherente de frecuencia que comentábamos antes. Y además, uno trabajando en banda S y los otros trabajando en banda C, ¿no? Con lo que esto tratamos de cubrir todo el espectro de posibles configuraciones radar que podríamos encontrarnos cuando hablamos de este tipo de radares meteorológicos. Entonces, en estos primeros resultados muestran la comparación entre las derivas que hemos obtenido, las estimaciones de refractividad que hemos obtenido utilizando los radares, el radar de Oklahoma, durante un periodo de un mes, en este caso, que es el periodo para el cual teníamos disponibilidad de datos, y comparado con 2 estaciones meteorológicas que había en el terreno. En azul estamos viendo lo que consideramos ground truth, en este caso a la derecha son las estaciones meteorológicas y a la izquierda es ERA5, es los análisis el dataset de reanálisis que comentaba antes, y en naranja las estimaciones de refractividad que estamos obteniendo, ¿no? Entonces al final vemos una correlación muy alta y un índice y un RMS, un error cuadrático medio, bastante reducido. En el caso de la comparación con el ERA5, hay aquí una inconsistencia en torno al 13 de junio, que creemos que puede ser un error en el dataset ERA5, porque al final es un pico que no se representa ni en el radar ni en las estaciones meteorológicas, pero en general vemos que la calidad de los datos, la precisión de los datos obtenidos por el radar es bastante buena. De nuevo, aquí lo mismo, pero en este caso para un radar en banda C, en este caso el de Cuntis, ¿no? Los resultados son consistentes con lo que veíamos antes. Al final, la estimación es algo más ruidosa debido a que, lo que comentaba antes, en este caso estamos trabajando al doble de frecuencia y eso implica el doble de probabilidad de wrapping de fase y eso mete un poco más de ruido a las estimaciones. Pero de nuevo, los errores cuadráticos medios son muy razonables y el índice de correlación es alto también, ¿no? Y aquí tenemos también pues, la comparación de los radares portugueses. En este caso solo estamos comparando con el dataset de ERA5
porque, como comentaba antes, no teníamos disponibilidad de estaciones meteorológicas dentro del área. Y hasta ahora nos hemos centrado en ver la precisión de los resultados obtenidos en cuanto a la caracterización de la refractividad troposférica, pero como comentábamos antes, esta técnica basada en mínimos cuadrados nos proporciona conjuntamente estimaciones del gradiente vertical de la refractividad, ¿no? Entonces aquí podemos ver los valores de la variación de este gradiente vertical de refractividad para dos radares, Oklahoma y Kuntis, y podemos ver que en este caso Oklahoma tiene un error muy considerable en la estimación en comparación con Kuntis, ¿no? Lo vemos, al final esto se debe, la principal razón, se debe a que los blancos estacionarios dentro del área de cobertura de Oklahoma están todos situados en la misma altura, porque como veíamos antes, dejadme ir para atrás un momentito y lo vemos, el área de Oklahoma es un área muy plana, donde las diferencias de altura dentro de toda el área de cobertura son mínimas. En concreto, si no recuerdo mal, están acotadas a un máximo de 100 metros, como mucho, y ni siquiera llega a 100 metros entre el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, eso implica que la diversidad espacial, hay una baja diversidad espacial en el plano de altitud cuando hablamos de los blancos que podemos explotar dentro de esa área, ¿no? Y eso se traslada en una estimación pobre de ese gradiente vertical de la refractividad, que se traduce en esos errores de estimación que representa además lo podemos ver en este histograma asimétrico que vemos aquí, ¿no? Sin embargo, si tenemos una orografía variada, donde la diversidad espacial en el plano de altitud es mejor, como puede ser el caso de Kuntis, donde había terrenos planos y terrenos montañosos, la estimación de la refractividad del gradiente vertical es mucho mejor. En este caso el error cometido es mayor que con la refractividad troposférica, pero aún así tiene unos valores muy aceptables. Y de nuevo, en Kuntis, en Coruche y Arouca, los radares portugueses, lo mismo, ¿no? Tenemos mejor representación de diferencias de altura y, por lo tanto, tenemos una mejor estimación del gradiente vertical de la refractividad. Y aquí quería finalizar esta sección de resultados comentando que es importante destacar que si no tenemos variaciones en altitud, la estimación del gradiente de refractividad, este gradiente vertical, no es exacta, como veíamos antes, pero no afecta a la estimación del parámetro principal que principalmente nos interesa, que es la refractividad troposférica. Pero, a cambio, en el momento en el que tenemos variaciones de altitud en el terreno, como es en el caso de Kuntis, por ejemplo, el poder estimar este gradiente vertical de la refractividad es lo que nos permite caracterizar la refractividad troposférica con una buena resolución, o sea, con una buena precisión, perdón. Si no fuésemos capaces de tener esta estimación del gradiente vertical, no podríamos corregir las estimaciones de la refractividad y entonces tendríamos sesgo, que es lo que sucedía en esa primera versión del algoritmo que proponía Fabry y que consideraba el terreno completamente plano. Nada, para concluir esta sección, simplemente me parece de justicia pues, agradecer tanto a Meteo Galicia como al IPMA su interés y su colaboración durante esta parte del proyecto que nos permitió pues, bueno, validar, utilizando radares reales, toda esta teoría y toda esta algoritmia que proponíamos, ¿no? para solventar estos problemas relacionados con una estimación práctica de la refractividad utilizando tecnología radar. Vale, ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de calibración, ¿no? Que como hemos visto en las etapas previas de esta charla, pues desempeña un papel fundamental en un sistema de caracterización de refractividad basado en radar. Como ya se mencionó, uno de los factores más relevantes para esta precisión de las estimaciones es el cálculo de esas fases de referencia que se realiza durante la etapa de calibración, ¿no? Y ese cálculo de fases de referencia depende de conocer el estado actual de la atmósfera en el área de interés durante todo el periodo de calibración. Esto implica que las medidas o el approach tradicional de caracterización, que es de calibración, perdón, que se basa en utilizar estaciones meteorológicas terrenas dentro del área de cobertura, necesita una red de estaciones meteorológicas suficientemente densa para que la combinación de las mismas nos dé una buena caracterización del área, ¿no? Y esto implica altos costes de mantenimiento y de instalación y además el hecho de que para poder desplegar esta tecnología de caracterización troposférica basada en radar en un área, necesitamos que ese área tenga estaciones meteorológicas. Por lo tanto, estamos limitando el uso de esta tecnología en áreas donde no la hay, ¿no? Entonces, debido a esto, nosotros, y alineado con este objetivo final del proyecto, ¿no? En el que buscábamos
cerrar ese gap entre la teoría y la práctica y conseguir una técnica de refractividad que fuese desplegable en cualquier tipo de escenario, pues proponemos sustituir en las estaciones meteorológicas terrenas por el dataset de reanálisis ERA5 como fuente de datos alternativa para la calibración. Vale, este dataset es de acceso gratuito y lo genera el Centro Europeo para la Predicción en Medio Rango, el CMWF, y tiene cobertura global. No tiene, digamos que no vale para estimaciones en tiempo real, porque al final, al ser un dataset de reanálisis, lo que hace es combinar medidas reales con modelos y tiene análisis hacia atrás, es decir, se corrigen a posteriori medidas y predicciones cuando ya han sucedido, es decir, hay una serie de técnicas de postprocesado que depuran el dataset y eso implica que las actualizaciones se hacen con 3 meses de delay, ¿no? Es decir, si quisiésemos los datos de ERA5 de hoy, tendríamos que esperar 3 meses para obtenerlo. Entonces, esto hace que no sea útil para estimaciones en tiempo real y para procesado meteorológico en tiempo real, pero para la calibración de este tipo de técnicas basadas en radar, eso no es un problema, porque lo que podemos hacer es almacenar esas medidas de los blancos estacionarios durante el periodo que nos interese y cuando tengamos disponibles los datos de ERA5, utilizarlos para calibrar, para obtener esas fases de referencia y a partir de ahí arrancar con esa operación en tiempo real, ¿no? Aquí esta tablita simplemente pues, comparaba la correlación entre la temperatura y la humedad relativa de 7 estaciones meteorológicas de las que teníamos acceso, operadas por estos servicios meteorológicos durante 15 días, y las estamos comparando con los mismos valores obtenidos del grid de ERA5 en el punto más cercano al mapa que tendríamos en ese grid con respecto a la localización real de las estaciones. Vemos que hay una correlación bastante alta entre las estaciones, los valores que medían las estaciones y los valores que nos daba el ERA5. Fue una primera análisis, una primera validación que hicimos pues, para tratar de ver si podía tener sentido el sustituir las weather stations, las estaciones, por este dataset de ERA5, ¿no? Y luego básicamente lo que hicimos fue decir, vale, pues lo que tenemos este algoritmo ya cerrado, lo que vamos a hacer es calibrar con los dos métodos. Escogimos en este caso Cuntis porque ese radar operado por Meteo Galicia teníamos disponible una red muy densa de estaciones meteorológicas que nos permitía tener una caracterización, una calibración basada en estaciones buena y lo comparamos con el mismo periodo si hubiésemos calibrado con el dataset de ERA5, ¿no? Podemos ver que los resultados son muy similares tanto en estimación de la refractividad como el gradiente vertical. Aquí hay un resumen de ambos. Podemos ver que el error cuadrático medio durante esos 3 meses para la refractividad es prácticamente igual, es decir, la estimación, el calibrar con weather stations o con ERA5 no tuvo mucho impacto en la calidad de los estimadores de refractividad, de las estimaciones de refractividad, pero calibrar con ERA5 sí que mejoró en cierta medida la calidad o la precisión de los estimadores de gradiente. Y esto tiene que ver de nuevo con la diversidad espacial en el plano de la altitud, ¿no? Al final, la caracterización de la atmósfera que podemos hacer con las estaciones meteorológicas terrenas en el plano de altitud se ve limitada por la orografía del terreno y por la localización de esas estaciones. Y por el otro lado, el ERA5 nos da, independientemente de la localización, n capas de altitud a las que podemos acceder a los datos, ¿no? Entonces, esta mejor representación de la diversidad espacial en ese plano nos permite caracterizar mejor la atmósfera y, por lo tanto, tener una mejor calibración que se traslada en unos mejores resultados de estimación. Entonces, como conclusiones a este pequeño estudio sobre si es viable calibrar utilizando datos de ERA5 en lugar de datos de weather stations, que es lo que se venía haciendo en la literatura, obtenemos dos conclusiones, ¿no? Primero, que si tenemos un área de estaciones meteorológicas suficientemente densa en nuestra área de interés, calibrar con ERA5 nos proporciona un rendimiento muy similar al obtenido si hubiésemos calibrado con la red de estaciones meteorológicas, pero, y mucho más importante que esto, cuando no hay red de estaciones meteorológicas, calibrar con ERA5 nos permite desplegar este tipo de tecnología basada en radar, este tipo de tecnología de caracterización troposférica basada en radar,
en áreas en las que no podríamos haberlo hecho porque no había estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, al final, esto se alinea con ese objetivo último de conseguir que este tipo de técnicas pueda ser desplegable independientemente del escenario. Y bueno, ahora para terminar y para no enrollarme mucho, voy a intentar pasar así un poco rápido por esta última propuesta que teníamos, ¿no? Que es la de tratar de estudiar el potencial uso de técnicas de interpolación geoestadística para generar mapas de refractividad fiables, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos al principio de la presentación, uno de los principales puntos fuertes de la caracterización de la refractividad troposférica basada en radar es la alta resolución temporal, ¿no? Al final, esta resolución está directamente relacionada con la frecuencia de escaneo del radar. Cada vez que el radar escanea, nosotros podemos generar una estimación de la refractividad troposférica en ese instante. Sin embargo, la resolución espacial depende de la orografía alrededor del radar. Es decir, si el número de blancos estacionarios dentro de la zona de cobertura es bajo, la resolución espacial que tendremos es baja, ¿no? Entonces, hay un equilibrio entre el número de blancos por cada celda de resolución que queramos definir y la precisión de las estimaciones de refractividad derivadas de esa celda de resolución. Con respecto a esto, ha habido varios estudios intentando utilizar diferentes técnicas de promediado espacial para resolver este problema, pero no han conseguido un buen rendimiento en zonas sin objetivos, como podemos ver en este mapa que está extraído de uno de esos estudios, ¿no? Donde se hacía un promediado espacial utilizando filtros, una serie de filtros especiales, pero al final, en áreas donde no había ningún blanco, pues los mapas generados pues, tenían zonas sin valores, ¿no? Entonces, para abordar esta cuestión, nosotros lo que proponemos dentro de este proyecto es explotar las características geoespaciales de la propia refractividad troposférica, ¿no? Entonces, esto nos permitiría generar mapas de refractividad fiables incluso en escenarios con baja densidad de blancos. Y para ello podríamos utilizar técnicas de interpolación geoestadística que explotan estas propiedades geoespaciales y en concreto nosotros escogimos Kriging, ¿no? Que es una técnica bastante estudiada dentro del área de la geoestadística y que en concreto es un tipo de predictores que nos permiten estimar el valor de una variable, en este caso sería la refractividad, en cualquier punto X a partir de las muestras de refractividad derivadas del radar, ¿no? Al final nosotros tenemos una serie de muestras obtenidas una serie de localizaciones y a partir de ellas podríamos obtener el valor en cualquier otra localización. Y aquí el factor más importante es el cálculo de estos pesos Kriging que nos permiten darle forma al estimador, ¿no? Y al final, estos pesos son el resultado de un problema de minimización. No nos vamos a meter ahora en las matemáticas de esto. Luego, si tenéis dudas, pues lo podemos comentar o os podemos hablar de los... Hay un montón de estudios que hablan sobre esto. Pero aquí el punto clave es el semivariograma, ¿no? El semivariograma lo que hace es modelar la correlación espacial de nuestra variable de interés, que en este caso pues, es la refractividad troposférica. Entonces, lo que queríamos, al final, el experimento que proponíamos para validar esta idea fue... Bueno, lo hicimos en colaboración con el Met Office, el Servicio Meteorológico Británico. Lo que hicimos fue escoger un área de cobertura grande. En este caso son la superposición del área de cobertura de estos dos radares situados en Escocia, Howlhead y Munduf. Ambos trabajan en magnetrón, en banda C y utilizan transmisores basados en magnetrón, que recordemos que es el caso más restrictivo para esa caracterización de la refractividad troposférica basada en radar. Y lo que hicimos fue identificar todos los blancos estacionarios dentro del área de cobertura de ambos radares y dividirlos en diferentes grupos, ¿no? En diferentes clústeres. Lo que tenemos es, aquí podemos ver el área de cobertura de uno de los radares y del otro, y los agrupamos utilizando en este caso un método sencillo de K-means basado en la posición de los blancos, aunque como potenciales estudios a futuro creemos que usar más información disponible como las alturas de los blancos o el perfil orográfico podría ayudar a definir mejores clústeres, pero bueno, en este estudio el objetivo era validar la viabilidad de estas técnicas de interpolación, entonces nos limitamos a utilizar K-means para definir estos clústeres y al final, a partir de cada uno de estos clústeres lo que hicimos fue utilizarlo como los blancos de cada clúster para producir estimaciones independientes de la refractividad, ¿no? Lo que hacemos es ese algoritmo de estimación que comentábamos antes en la charla, ejecutarlo de manera independiente para cada uno de estos clústeres y eso nos permitía
obtener una estimación independiente de la refractividad por clúster, ¿no? Y por cada escaneo. Al final lo que tenemos es, cada escaneo de radar, tenemos un valor diferente de refractividad en cada una de estas localizaciones. Luego lo que podemos hacer es simplemente utilizar esas estimaciones como entrada a un sistema de interpolación basado en Kriging, y eso nos permite tener mapas de refractividad en tiempo real, ¿no? Al final en este GIF lo que estoy mostrando aquí es pues 4 mapas obtenidos en 4 escaneos contiguos. Al final aquí estos radares tienen una frecuencia de escaneo de 10 minutos y podemos ver que al final lo que estamos haciendo es cada vez que escaneamos generamos una serie de muestras de estimación de la refractividad utilizando los radares, y esas muestras pasan a ser la entrada de un sistema de predicción Kriging que nos da el mapa de interpolación, ¿no? Entonces, para validar esto, decir, vale, nosotros estamos generando estos mapas de interpolación, ¿cómo podemos validar la fiabilidad de estos mapas, ¿no? Utilizamos 2 fuentes de datos como ground truth. Queremos hacer una validación end-to-end comparando los valores interpolados en el mapa con, por una parte, estaciones meteorológicas y por otra parte, ERA5. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue, teníamos disponibles 3 estaciones meteorológicas que podemos ver aquí situadas con los rombos en el mapa, también operadas por el Met Office, y podemos ver que además es interesante ver que ninguna de ellas está localizada en un área donde había blancos estacionarios. Es decir, las 3 estaciones están en zonas donde originalmente el radar no podría proporcionarnos una estimación de la refractividad. Entonces lo que hicimos fue comparar los valores de refractividad obtenidos con los datos de esas estaciones meteorológicas y compararlos con los valores del punto más cercano del mapa interpolado, ¿no? Y podemos ver aquí que los resultados son bastante buenos. Tenemos unos índices de correlación de en torno a 0,9 y errores cuadráticos medios de entre 5 y 7 unidades naturales. Luego, además de comparar con las estaciones meteorológicas terrenas, pues también, igual que hacíamos en el capítulo anterior, decidimos comparar también con ERA5, ¿no? Y en este caso sí que escogimos, como podíamos escoger nosotros la localización de los puntos de ERA5 que queríamos comparar, escogimos 2 opciones. Blancos que estaban situados o en zonas o muy cerca de zonas donde había blancos estacionarios, es decir, zonas de ERA5 donde podíamos tener estimación de radar sin interpolación, y zonas de ERA5 donde hubiese sido imposible tener estimación basada en radar, para ver si había diferencias entre la calidad de las muestras interpoladas en zonas donde ya había capacidad de estimación radar y donde no la había. Y de nuevo, estos son los resultados que obtenemos, en los que vemos que no hay diferencia aparente. Al final parece que esos mapas de interpolación geoespacial son suficientemente robustos como para darnos una estimación fiable de la refractividad, e independientemente de si en ese punto en concreto había blancos estacionarios y por lo tanto había muestra real de radar o no. Y nada, para concluir esta sección y prácticamente la charla, ¿no? Porque nos estamos empezando a alargar mucho, agradecer de nuevo al Servicio Meteorológico Británico, en este caso, pues su interés por el potencial de esta técnica y pues por su colaboración, porque gracias a darnos acceso a sus radares, pues hemos podido probar todas estas técnicas de manera muy eficiente y de manera afinar mucho la investigación, ¿no? Y al final, pues el disponer de radares reales para probar esto, pues tiene un impacto bastante significativo, pues, en la calidad de la investigación desarrollada, yo creo. Y nada, para terminar, y como así a modo resumen de esta charla, durante este proyecto, el objetivo final de este proyecto era tratar de, como comentábamos antes, cerrar ese gap entre la teoría y la práctica y conseguir que esta tecnología de caracterización troposférica basada en sistemas de radar fuese desplegable independientemente del escenario. Entonces, para conseguirlo, lo que hemos hecho es proponer una nueva técnica de caracterización de la refractividad basada en medidas radar que permite ser utilizada con radares de banda S y banda C y con transmisores coherentes como pueden ser el Klystron o no coherentes como puede ser el magnetron. Por otra parte, proponemos también una técnica de calibración sin necesidad de hardware, en este caso sin necesidad de estaciones meteorológicas, lo cual nos permite desplegar este tipo de técnicas independientemente de si en el área de interés hay ya sensores atmosféricos o no.
Y luego, por último, pues proponemos también hemos tratado de validar el potencial del uso de técnicas de interpolación geoespacial para explotar esas medidas, esas caracterizaciones de refractividad que generamos con los radares para inferir mapas de refractividad fiables y precisos que puedan ser utilizados por las agencias meteorológicas, en este caso, o por quien quiera explotar este tipo de información, para el uso que sea, ¿no? Al final, con una resolución tenemos unos estimadores con una muy buena resolución temporal y el objetivo era decir, vale, podemos tener mapas en 2 dimensiones que nos permitan facilitar esa visualización al usuario final, que nos permitan, pues, bueno, explotar los datos de una manera más cómoda, ¿no? Entonces, nada, básicamente como resultado final del proyecto, pues hemos tratado de generar una serie de bloques o de propuestas que en su conjunto permiten que esta tecnología de caracterización troposférica basada en radar pueda ser desplegada en la gran mayoría de radares europeos. Y con esto termino la charla de hoy. Y nada, agradeceros la asistencia y la atención. Y dejo aquí mi correo por si alguna pregunta o alguna curiosidad que no se os ocurra ahora para el turno de preguntas queréis mandármela por correo, sentidos libres de poneros en contacto conmigo y podemos discutir sin ningún problema aspectos más del detalle técnico, de las matemáticas o de lo que prefiráis, que he tratado de dejar fuera de esta charla, que es porque se queda un poco fuera del alcance, ¿no? del objetivo de esta charla del día de hoy. Y nada, con esto termino. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Bryce, y muchísimas gracias también, Verónica. Yo creo que ha quedado muy claro qué es la Comisión F y desde luego, como adelantabas, Verónica, un ejemplo excelente de lo que se hace, ¿verdad? Así que muchas gracias. Voy a parar aquí la grabación y así nos quedamos solo nosotros y podemos discutir y hacer las preguntas que queramos a continuación.